Mire, curioso lo que vamos a hablar hoy día, no, del Señor. Siempre tiene todo, justamente vamos a hablar de lo que hemos forado. Eh, Tenía tres ideas, esto es como para iniciar, antes que inicie lo que voy a exponer hoy día, pero me ha estado dando vuelta tres ideas y voy a agregar una cuarta idea. Me acuerdo que nuestro querido pastor, nuestro querido Olger siempre nos hablaba de puntos, ¿cierto? Las tres cosas que tiene que tener claras. Bueno, yo me he tomado de este fijar, ¿cierto? El pensamiento en cosas, ¿cierto? En ideas fijas, y se las quiero compartir. No es el tema, pero me voy a tomar de ella. Y después voy a tratar de redondear lo que ustedes estaban exponiendo y lo que están viendo. La primera es tres certezas que yo tengo que tener. La primera es que soy hijo de Dios. Repita conmigo, soy hijo de Dios. Repita, soy hija de Dios. Usted es hija, tiene una identidad. Hijo, hija de Dios. Por lo tanto, tenemos una identidad. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ya. Segundo, recursos de nueva criatura. Recursos de nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice que los que están en Cristo el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿cierto? En el Edén, el pecado de Adán nos hizo perder todo lo que teníamos asegurado, ¿cierto? Por el pecado, descontar el pecado, bueno, y todas las consecuencias que ha vivido la humanidad. Pero en Cristo hay nuevos recursos. En Cristo hay nuevos recursos. Por lo tanto, el que está en Cristo, nueva criatura es. Usted tiene recursos del cielo. Entonces, identidad de hijo, recursos de nueva criatura. Hay recursos del cielo para tu vida, hija de Dios. Hay recursos desde el mismo cielo. Recursos. Recursos del cielo. Recursos para afrontar cualquier oposición. Hay recursos del cielo. Recursos. Abundantes del cielo. Identidad de hijo, de hija, recursos de nueva criatura, ¿cierto? El tercero es el tiempo. ¿Qué tiempo estoy viviendo en Dios? ¿Qué tiempo es este que estoy viviendo en Dios? ¿Qué tiempo de mi vida? ¿Qué tiempo estoy viviendo? Y eso está en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Entonces, hay una identidad de hijo, hay recursos para este tiempo y hay un tiempo que vivir como hijo y con recursos del cielo. Por lo tanto, ¿qué quiere el Señor que yo viva en este tiempo? ¿Qué debo asimilar en este tiempo de mi crecimiento como hijo, como nueva criatura? ¿Qué tiempo estoy viviendo en mi vida? Como diciendo, ¿dónde estoy parado? ¿Me explico? ¿Lo tiene? ¿Estamos bien? Y por último, esto ahora se me venía agregar hoy día están nuevas. Ya tenía asimiladas estas tres para mí, se las comparto. Pero no podemos perder nuestro destino, que es la eternidad. No podemos perder el destino. Nosotros tenemos norte, tenemos un sentido. Un día vamos a gobernar con Cristo, destino. Un día estaremos con Cristo gobernando. ¿Mm? Entonces, identidad de hijo, recursos de nueva criatura, el tiempo de Dios que debo aprender a vivir como hijo y con los recursos de Dios el día de hoy, y considerando un sentido, un destino. Voy caminando hacia la Canaán celestial. Y no debemos marearnos, ¿cierto? No debemos perder, a pesar de que a veces haya naufragio, hayan situaciones que a veces nos marean, y inestabilidades eh, por el mundo en que vivimos, por las situaciones, las circunstancias, ¿no? Nosotros tenemos que tener nuestras anclas de en qué barca estamos, ¿me explico? Y hacia dónde nos dirigimos. ¿Lo tiene o no? ¿Le habla esto, no? ¿Le hace pensar? Entonces, em,
pensando y tomando todo lo que ustedes conversaban, bueno, y un poco esta sensación que todos tenemos a veces de, de qué pasa, ¿cierto? Para mí, irme elaborando pensamientos clave me ayuda, y por eso sí los comparto estas cosas que también uno se las dice uno, ¿cierto? Un predicador cuando se para a hablar también habla un poco lo que el Señor le habla a uno para sí. O sea, finalmente eh, eh, uno se para aquí por la fe que está desarrollando en el Señor y creciendo. Entonces, es importante cómo nosotros vamos tomando esto para nuestra vida propia. Entonces, yo quiero que mire un poquito, a ver si le apuntamos al concepto que está acá. A ver, denme un segundito. Voy a mostrarle una imagen muy sencilla, pero nada muy... Pero a ver si puedo hilar la frase de lo que... o puedo hilar lo que estoy compartiendo, lo que quiero compartir. Voy a mostrarle unas fotitos y usted me va a decir, a ver si comprende qué es esto. ¿Ya? No quiero que se asuste, sino que son imágenes, a ver, que quiero que usted entienda qué está pasando acá. Voy a sacar el filtro, acá está. Ah, si le muestro esta va a captar lo que es lo que hice, pero con esta va a captar. El mundial. Ah, el mundial, ¿cierto? Ya. ¿Lo tiene? Los ídolos. Dejémoslo mundial por ahora. Dejémoslo mundial, ¿cierto? De ahí nos vamos a ir. Distracciones, Ah, distracciones. no. Bueno, también, pero no, no se me ponga tan profundo todavía. Vamos a profundizar. Empieza el mundial mañana. ¿Sabía usted que mañana empieza el mundial? Sí, poco. Sí. Bueno, no sé, como que, Yo no bueno, a tenía pesar. idea cuándo comenzaba el mundial. Ah, Yo no tenía idea cuándo comenzaba el mundial. Yo tampoco. bueno, mañana, para los que no sepan, pero yo no vengo a propagar, a hacerle una propaganda al mundial, por supuesto, vengo a predicar el evangelio. O sea, usted entenderá. Pero simplemente le estoy situando en algo cultural. ¿Mm? Me tomo esta imagen de este contexto, ¿ya? Buscando esto, le quería contar, ¿sabe cuántos? Le voy a contar algunos datos. Dice que algunos sacrificios que hacen los hinchas por ver el Mundial. Fíjese que en el Mundial de Qatar 2022, una entrada costaba cerca de $70. Cerca de $70, 69, $70. ¿Sabe cuánto están pagando hoy día los hinchas? Cerca de $265, que equivalen más o menos a 265.000 pesos, si lo sacamos 1.000 a 1.000, ¿cierto? $1 a 1.000. O sea, es decir, la entrada más barata del mundial vale cerca de 265.000 pesos. El tema es que las compran y se llenan. ¿La tiene o no? Dice, por ejemplo, algunas delegaciones, ¿cierto? Los hinchas que viajan, por ejemplo, de Inglaterra, del norte, tienen que viajar a Estados Unidos. Bueno, el mundial es en Estados Unidos, Canadá y México. Dice que ha tenido que desembolsar como $19.000, es decir, casi 20 millones de pesos por ir a ver sus equipos. 20 millones de pesos por ir a pagar. ¿Cierto? Bueno, y todo lo que implica que algunos han tenido que renunciar a sus trabajos por ir a ver el mundial, algunos han tenido que vender, qué sé yo, vehículos, motos, terrenos para ir a ver el mundial. ¿Ya? Y algunos, de hecho, lo denominan el viaje sagrado en la vida, como una peregrinación para ellos. Sí, es cierto. De hecho, me llamó la atención este titular, buscando justamente ahora cómo enganchar acá. Dice en América Latina el fútbol es casi sagrado. Qué tremendo, es cierto.
Entonces está bien, yo creo que a mí me gusta el fútbol, pero la verdad que el Señor yo sigo al Señor. Una cosa es que a uno le gusta un deporte y lo otro que sea idólatra de un deporte, por supuesto. Las cosas en su contexto, ¿cierto? Pero hay gente que hace su pasión y hace su vida y hace su religión de todo esto. Entonces, en el sentido espiritual, pareciera que esto se transforma, como bien dijeron, y ahora sí la parte más profunda en una idolatría. Eh, en una idolatría. Y la gente va y feliz y gasta y se pone, ¿cierto? Y no les escatiman gastar como le he nombrado. Tiene la imagen, ¿cierto? Se hizo la idea de lo que quiero presentar con esto, que la gente no va nomás y paga y todo. El punto es que llenan los estadios y bueno, cuando uno está en un estadio ve que la gente canta, hace goza, hay una fiesta por lo por lo que está pasando. Y grita y están las barras bravas. Bueno, todo la imagen de lo que implica un tema de mundial, un tema de estadio, un tema de cánticos. Y como usted ya discernió, o pudo discernir, hay un tema espiritual ahí, de idolatría hacia un equipo, de idolatría hacia una persona. ¿Me explico? ¿Me explico, no? ¿Ya lo vio? Ahora, yo me pregunto esto y lo pregunto para mi vida. Y digo, Señor, si ellos son capaces de gritar de esta forma y de apasionarse por esos ídolos, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con nosotros? Que aún ellos están equivocados, ¿cierto?, en sus pasiones, pero parece que son más apasionados que nosotros mismos. ¿Me explico? Errados ellos, por supuesto. Correctos nosotros, pero le habla esto, ¿no? Que a veces somos poco apasionados por las cosas correctas y nos confronta que estas personas, aún por una mala pasión y equivocadamente, sienten más pasión y están dispuestos a pagar, están dispuestos a viajar, están dispuestos a quemar las naves por estar en ese lugar. Y los cristianos que decimos saber la verdad, cuando nos piden levantarnos quizás temprano o quizás quedar un poquito más, orar antes, ¡ay, como que qué incómodo! Me lo digo a mí mismo también. Sí. Y a veces chuta. Y voy más allá, porque a veces incluso nos cuesta alabar al Señor. Y ellos sienten más pasión que la que nosotros sentimos por... Llama la atención que a veces ellos están perdiendo y siguen cantando. Y le cantan y no, y se quieren el cuento y que son ganadores. Y nosotros teniendo al ganador, como que ahí nomás. Mm. Wow. Para pensar, ¿no? Le hace pensar esto, ¿no? Pensando en esto, yo, haciéndome un examen, por supuesto, uno como líder, también como, bueno, trabajando en uno, digo, Señor, pienso que a veces yo no entiendo de qué se trata lo que creo. Eh, yo a lo mejor a veces no entiendo de qué se trata, eh, de por qué vengo, por qué tengo que estar en la iglesia, por qué vengo a cantar a la iglesia y por qué es tan importante la alabanza, fíjate, de ¿por qué es tan importante? Y usted lo puede ver en ese ejemplo de mal canto, de idolatría en los estadios, en que ellos cantan y cantan con el corazón. Y a veces los cristianos ni siquiera aplauden, están fríos. Como que esto es para reflexionar y lo oremos, hijos de Dios. ¿Ya? Hijas de Dios. No quiero hacer una crítica, sino quiero que usted reflexione y llevarnos a una conclusión bien interesante, porque pienso que el Señor nos quiere hablar respecto de nuestro corazón y saber
saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos juntamos y por qué estamos acá. Entonces, meditando en esto, fíjese que hay un versículo, y de ahí me voy a tomar. ¿Cuál es la actitud de mi vida? ¿Cuál es la actitud de mi cristianismo? ¿Cuál es la actitud? La actitud que yo debo tener, pienso, como cristiano, de entender dónde estoy parado y cómo afrontar la vida, cómo afrontar las pruebas, las dificultades, porque sí es cierto, todo lo que usted vive y lo que yo vivo. Y Cristian Laval nos hacía, tiene una pregunta el día domingo, el encuentro de hombres, es ¿de dónde yo vivo? ¿Dónde estoy parándome para afrontar la vida? ¿Desde dónde yo camino? ¿Desde dónde yo afronto? ¿Desde mi problema? ¿Desde mi enfermedad? Ojo, no le estoy quitando el peso a las circunstancias reales. Reales, definitivamente, sí, yo comparto dolores, circunstancias que usted y yo vivo, circunstancias familiares, mire, todo es real, no le quito peso para nada, pero tiene que haber una motivación más profunda que tiene que nacer de nuestra creencia de por qué soy cristiano y por qué. ¿Por qué digo vamos adelante? ¿Por qué digo se puede? ¿Y por qué, como estos ejemplos de lo que nos decía Glorita, por qué ellos dijeron no, pues, de aquí no nos movemos? Aunque vengan los leones, venga el fuego, venga todo. El día domingo estábamos ahí en el evento de los hombres y el Señor me habló de un pasaje que me ha dejado pensando y que de ahí me tomo para esta meditación. Está en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice así. Lo voy a poner al frente acá. Es un pasaje bien interesante, que esto le dice Dios a la serpiente que representa al diablo. Y quiero que lo medite. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjese que es bien, a simple vista es bien complejo, pero es más simple de lo que lo que se ve. Dice este pasaje que Dios pone una sentencia a la serpiente, que es el diablo, y le dice que la descendencia de la mujer, ¿cierto? Uno de la descendencia de la mujer, una descendencia, un varón de la descendencia de la mujer, y toda la descendencia de la mujer iba a ser enemistad con respecto a la descendencia del diablo, de la serpiente. Pero dice algo bien interesante, que esta descendencia, ¿dónde iba a herir al diablo o a la serpiente? En la ¿Dónde? cabeza. En la En cabeza. la cabeza. En la cabeza, ¿cierto? Y que la serpiente a su vez le iba a herir El calcañar. en el calcañar, que es el talón. Entonces yo no sé si alcanzamos, y esto me lo hablaba el Señor el día domingo, diciendo, Señor, Cristo, la descendencia, la simiente de la mujer, porque este es el primer versículo que habla del Evangelio, querida hija de Dios. Le dice que le iba a infligir un golpe duro, ¿a dónde? A la cabeza de la serpiente, que es el diablo, y que el diablo le iba a herir ¿dónde? En el talón. No sé si alcanza a experimentar la promesa que hay aquí, diciendo que el daño que iba a infligir la descendencia, un hombre que finalmente es Cristo Jesús, Dios hombre, que vino como descendencia y tomó el lugar de Adán para herir en la cabeza al diablo, o sea, el golpe que le infligió Jesucristo al diablo, es mucho más potente que lo que puede hacer el diablo en el talón
de la simiente de la mujer. Es decir, el golpe que le dio Cristo a Jesús al diablo es mucho mayor que la mordedura o el daño que puede hacer en el talón. ¿Lo tiene? En otras palabras, el diablo es un enemigo derrotado, hijos de Dios, hijos de Dios. Pero a veces muerde el talón. El talón. Volviendo a la imagen de los futbolistas, de este tema de los equipos, el mundial, ¿sabe que hay un común denominador en ellos? Errado, por supuesto, errado, pero yo no quiero hacer juicio, yo quiero tomar con una imagen de ahí para que me hable a mí, de que ellos están convencidos de algo que a veces yo no estoy convencido. Fíjense que los que van al mundial piensan que cada equipo, por más malo que sea, piensa que puede ganar el mundial. Y por eso lo hincha puesto, ¿o no? ¿Sí o no? Hasta el más malo va al mundial porque piensa que y está seguro que su equipo va a ganar. Y puede ser el equipo más malo, el último que clasificó, pero están convencidos de que van a ganar. Si no, ¿por qué pagan plata? ¿Lo tiene? Creo, pensando en este versículo, que a veces nosotros estamos oprimidos, bajoneados, y entramos a la cancha del día diciendo, ya perdimos ya. Porque no entendemos que somos ganadores, hijas de Dios. No entendemos que ya ganamos. Que la victoria ya está sentenciada en este versículo. Que el diablo ya es un enemigo derrotado, pero a veces la herida, a veces pisa el talón y a uno le molesta, pero ya está derrotado porque Cristo ya lo derrotó. Y a veces no vivimos convencidos y a veces no nos damos y a veces no cantamos porque vivimos en derrota siendo ganadores. Y usted y yo somos ganadores. ¿Por qué? Porque la simiente ya derrotó y le pegó en la cabeza. ¿Lo tiene o no? ¿Lo tiene? Entonces, pienso que a veces hay un problema de mentalidad y transformar la mente. Y yo pienso que debemos orar para que el Señor nos transforme y realmente nos hable de nuestra victoria. Y que no sea una teoría, sino que sea una vivencia y que estoy pasando enfermedades, pero soy victorioso. Pero estoy pasando dificultades, pero soy victorioso. Pero estoy en aflicción económica, pero tengo un Salvador que resucitó y derrotó la muerte, el infierno, al diablo. ¿Lo tiene? Entonces, usted va a decir una frase que se me ocurría. Dígase la verdad, no, esto no está con micrófono. ¿Cuál es la aflicción que usted está viviendo en este día? Entonces va a decir, estoy en aflicción familiar, pero Cristo es mi Rey. Estoy en aflicción de enfermedad, pero Cristo venció. Está pasando en aflicción económica, pero Cristo resucitó. Y quizás esté en aflicciones familiares, pero Cristo ya venció. Y Dios no genera hijos perdedores, Dios genera hijos vencedores. Hijas de Dios, yo no les vine a subir el ánimo, yo vine a hablarle verdad bíblica. Mi tema no es subirle la autoestima, porque eso lo hacen los psicólogos. Yo soy pastor, yo soy líder. Yo vengo a decirle Cristo venció, y tú tienes un Salvador que venció. Y cuando tú vienes a la iglesia, vienes a celebrar la victoria. Y cuando tú te levantas en el día, vienes a decirle al día, vienes a decirle a todas las circunstancias, Cristo resucitó de los muertos. Y tiene un Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que es una decisión vivir en victoria o en derrota. Pero la serpiente fue herida en la cabeza y te va a herir en el calcañar, pero ya venció el Rey. Cuestión de actitud. Glorita, nos decías, renovación de la mente. Es necesario cambiar la mente. Y es cierto, tu realidad, yo no puedo saber que tu realidad, hija de Dios, es cierta. Tú estás lidiando con enfermedad y las vas a pasar, conflictos familiares, conflictos
financieros, los vas a pasar, claro que sí, porque esto es la vida. Pero Cristo ya venció. Cristo ya venció. Hay una imagen bien cierta, perdone que me agarre del fútbol, a mí me gusta el fútbol, pero yo no, simplemente me agarro esta idea. Pero me acuerdo yo que en los años 90, cuando era chico, nos tocaba jugar fútbol en la eliminatoria, nos toca con Brasil, ¡chuta! Vamos a perder. ¿Se acuerdan? Nos toca con Argentina, ¡chuta! Vamos a perder. ¡Oh, señor! ¡Ah! ¡Ah! Y así casi acomplejado por sacar que no nos hagan, que perdamos por más de 3 goles. ¿Se acuerdan? Perdone, bueno, me aprovecho del mundial. Pero era así, ¿o no? ¿Se acuerda? Que todos, y todos teníamos terror porque éramos apocados. Gracias a Dios estamos un poquito menos apocados ahora. Ahora se vinieron otros temas, pero bueno, más soberbia ahora lamentablemente en el chileno. Pero me quiero tomar de esa imagen en lo natural. Pero gracias, bueno, a ciertos personajes como el Chino Río, bueno, no es el mejor ejemplo, pero en el deporte ganó, ¿cierto? Y como que el chileno empezó a cambiar la mentalidad. Y después el 2015 ganó la Copa América y como que ya no éramos tan mal. Como que ahora podemos, si se fija, algo cambió. Todo por una cuestión de hija de Dios, yo le hablo a usted. Cuestión de actitud. Cuestión de actitud. Cristo ya venció. Vamos a Romanos 8 y a repasar esto que tenemos que repasarnos y decirnos que tenemos que tener una actitud de victoria, hija. Tú eres victoriosa. Dígale a la que está arriba. Mire para arriba y dígale, tú eres victoriosa, dígasela. Es que no le puedo decir que está al lado. Dígale, tú eres victoriosa, dígasela. Dígasela, tú eres victoriosa, eres victoriosa, eres victoriosa. Romanos capítulo 8 dice así, y esto es maravilloso, yo pienso que, si el Señor es glorioso. Dice Romanos capítulo 8, vamos a empezar a leer acá, y ¿por qué es tan importante la acción del Espíritu? Si aquí está todo el Señor. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ninguna condenación, ningún peso a los que están en Cristo, porque Cristo venció, derrotó a la muerte, derrotó al diablo, derrotó al infierno, y los que están en Cristo ya no están condenados. Y los que no andan conforme a la carne, con sus movimientos, sino conforme a quién, al Espíritu. Porque dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, si hay alguna sentencia de enfermedad en tu vida y alguien te dijo que estás enferma, te digo, tú tienes vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y proclamamos sanidad, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos victoriosos. Cristo es victorioso sobre el pecado y la muerte. Cristo venció. 3, porque lo que era imposible para la ley, imposible para las fuerzas humanas, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a la promesa a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia, el versículo 4 de la ley, se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí vemos una asombrosa conexión de cómo Cristo nos hace libres de la ley de la carne, la ley de la muerte, para decirnos hay vida y hay paz en las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 6, nos habla de que no estamos en condenación,
sino que andamos en la ley del Espíritu, y que es importante refrescarnos en el Espíritu, y que es importante que el Espíritu nos tome y nos cambie la mente para decir, somos victoriosos, que ya no debo andar en una sombría, ¿cierto? En una sombra de muerte, sino que tengo un Salvador que me guía y que me hace andar como victorioso. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Espíritu. Quiero que usted tenga la idea del Espíritu en todo este capítulo. Se lo voy a mostrar por qué. Me salto al versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La vida en el Espíritu me hace victorioso. La vida en el Espíritu te hace victoriosa. Te recuerda quién eres como hija de Dios, recursos de nueva criatura y el tiempo que Dios quiere que estemos viviendo. Y dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una de las grandes estrategias del enemigo al mordernos el talón, acuérdate de eso, que el enemigo, el diablo, va a querer morderte el talón. Y cuando te muerde el talón, tú no puedes caminar bien en la vida. Impide que tú avances. ¿Me explico? Pero no puede impedir que llegues. Pero el diablo a veces te va a morder el talón. Y una de las mordeduras de talón que hace el diablo, ¿sabe cuál es? Atacar tu identidad. Hacerte perder y hacernos perder nuestro sentido de saber quiénes somos para Dios. Pero el Espíritu nos recuerda que somos hijos. ¿Se acuerda que le dije yo? Identidad de hijo. Soy un hijo. Eres una hija. Viviendo circunstancias difíciles, como cualquier cristiano en toda la existencia de la iglesia. Que todos los cristianos han pasado por más o menos cosas. Pero hijo, hija al fin. Y tienes al Espíritu de Dios. El Espíritu mismo te recuerda que eres hijo. ¿Qué va a hacer el diablo? Va a morderte en el talón para decirte, no, no eres hija, que Dios no te acepta, que Dios no te perdona. Pero que dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabe más, hija de Dios. Alabe más. Cuando se sienta oprimida, alabe. Bendiga, bendiga. Que el infierno tiembla cuando hay un cristiano alabando. Cuando hay un cristiano que está alabando, le está cantando al Señor a pesar de las dificultades, el enemigo nada puede hacer. Y ya no puede morder el talón. Hijos de Dios viviendo una generación. ¿Y por qué es tan importante que el Espíritu nos hable de nuestra identidad de hijos? Identidad de hijos que navegan en dificultades. Porque en el mismo capítulo 8 yo no alcanzo a leerlo completo. Pero habla precisamente de las dificultades y de todas las circunstancias. Porque dice en el versículo 18, dice acá, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones que tú vives no se comparan con la victoria final que tendremos cuando celebremos con Cristo Jesús. Un día vamos a estar celebrando, ¿cierto? Un día vamos a estar cantando la gran victoria cuando Cristo establezca definitivamente su reino. Un día el sentido de destino. Y el día de hoy es para celebrar y celebrar que Cristo ya venció y que debemos empezar a anticiparnos, perdóname la expresión, el gran mundial, ¿cierto? La gran fiesta de reino que nosotros vamos a tener en el cielo. Este es el día aceptable para empezar a celebrar. Por eso en el versículo 28, y ahora tiene sentido, porque el Espíritu nos recuerda que ya somos victoriosos. El Espíritu Santo nos hace experimentar que somos hijos en dificultades, pero hay un sentido, una existencia. En Romanos 8:28 que lo debemos profundizar. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, lo que conforme a su propósito son llamados. Sabemos, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
Todo tiene que ver con un propósito de Dios. Todas las dificultades, circunstancias, tiene que ver con que Dios está desarrollando un carácter como hijo, como hija. ¿Para qué? Para que un día celebre la gran victoria. Dice el 29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y mire qué precioso el 30. Si yo, este versículo dice que a los que predestinó, a los que ya pensó desde la eternidad, es decir, Dios nos tenía pensado para este tiempo, te tenía pensada para este tiempo, dice que los llamó. Y a los que llamó también justificó, en Cristo te perdonó. Y a los que justificó también glorificó. Hija de Dios, fíjese cómo nos está viendo Dios en este tiempo. Nos está viendo siendo glorificados allá en la gran victoria, cuando celebremos juntos el reino. Que Dios ya tiene un futuro garantizado para nosotros. Y eso debería cambiar mi mentalidad, que yo me estoy preparando para esa gran celebración, de que un día vamos a estar glorificando el nombre de Jesucristo. Debemos aprender a celebrar la victoria de Cristo el día de hoy. Debemos tener una mentalidad de celebración, porque Cristo venció. Cristo ha vencido. Y eso es lo que, por eso nos recuerda el Espíritu. Entonces, dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35, maravilloso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y es cierto el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. A veces nos toca así como que casi, a veces como que chuta, ¿cómo salgo de esto? Somos contados como ovejas, pero Cristo venció, hija de Dios. Y esto es lo que dice el versículo 37. Nunca se olvide este pasaje, que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que se dice en Génesis 3:15, el día real. Hoy día es real. Cristo ha vencido. Y Cristo nos llama a andar como vencedores en la vida, con una actitud diciendo, tengo un Salvador que venció y que me ama. Y que me hace a mí ser un vencedor. Dígaselo usted misma, soy una vencedora porque tengo a alguien que me ama. Soy vencedora. Eres una vencedora. Alguien te amó, alguien se sacrificó y alguien nos está preparando una morada celestial. El apóstol Pablo lo dijo, lo entendió, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cómo el Espíritu Santo nos recuerda el amor de Dios en el corazón, ese amor que nos hace estar en paz diciendo, tengo un Salvador, y me hace ver la vida con una actitud de vencedor, de vencedora, porque Él me amó. Hay que cambiar la actitud. Tienes un Salvador que venció a la muerte, el pecado, el infierno, a la carne. Tienes un Salvador. Y somos más que vencedores por aquel que nos amó. Eso celebramos cada énfasis. Eso celebramos la reunión en la victoria de Cristo, hija de Dios. Esto celebramos, a recordarnos que tenemos un Salvador victorioso.
que venció a la muerte, al pecado, al infierno, a la carne, a la enfermedad, a la dificultad, cualquiera que sea. Hay un Salvador que debemos celebrar y un Salvador que nos hace vencedores si creemos en Él. Tú eres un vencedor, tú eres una vencedora si estás en Cristo Jesús. Y debemos recordarnos esto, que tú eres una vencedora y Dios te ha puesto para vencer en ese lugar donde estamos y donde estás. Fíjese lo que dice 1 Corintios, capítulo 15. Que es tremendo esto, yo estaba meditando cuando lo escuchaba. ¿Qué nos recuerda que Cristo venció? La resurrección. ¿Qué nos recuerda que Cristo venció? La resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos nos dormiremos, pero todos un día seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque dice el versículo 55, que un día le vamos a decir a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hija de Dios, en Cristo ya venciste la muerte. Hija de Dios, venciste la enfermedad. No sé cuál sea la dificultad que estás viviendo en este día, pero quiero decirte algo. Cristo murió y Cristo resucitó y que Él venció y por lo tanto, si has creído en Él, eres una vencedora sobre esa dificultad. Más que vencedores. Somos más que vencedores. Por lo tanto, ¿qué nos vamos a juntar? ¿Para qué nos vamos a juntar cada sábado o domingo, cada reunión? A celebrar la victoria de Cristo. Y necesitamos cambiar nuestra actitud de celebración. Necesitamos empezar a celebrar más. Si esta gente celebra lo que pasa y coronas rotas y coronas que se oxidan, ¿cuántos nosotros no vamos a celebrar la corona de la eternidad? Celebremos más, hijas de Dios. Celebremos más. Celebremos más. Y vamos a ver cómo el Señor empieza a hacer su obra en nosotros. ¿Les parece? Necesitamos celebrar la victoria de Cristo. Vamos a celebrar entonces, pues. Así que vamos a orar en este tiempo, pero usted le va a cantar al Señor y va a abrir su corazón y va a celebrar la victoria de Cristo, ¿cierto? Porque necesitamos celebrar. Necesitamos celebrar. Necesitamos recordarle a todas potestades, todas estas enfermedades, todas estas cosas, que hay un rey que venció. ¿Te parece? Celebremos.